Ya. Vamos entonces a comenzar con la clase de historia de hoy, que es la segunda clase de la sexta semana. Y vamos a resumir un poco que vimos en la clase anterior, que fue principalmente el invento de la imprenta como un suceso importantísimo para la dispersión, para la masificación de las ideas del humanismo, del renacimiento, en fin, todas las ideas que tienen que ver con este despertar del hombre en la Edad Moderna a raíz de todo lo que había vivido en la Edad Media, ¿cierto? Vimos también que habían habido otros sucesos importantes que tenían que ver con descubrimientos, con inventos, ¿cierto? Que también durante la Edad Media se habían hecho, pero la Iglesia los había rechazado, como por ejemplo la teoría heliocéntrica, y que también habían cambiado la visión del mundo del hombre. Hoy vamos a ver qué otros tipos de cambios surgieron en esta etapa de la historia, principalmente con la formación de las ciudades-estado. Vamos a ver cómo este proceso tiene que ver con finalmente quitar un poco el poder que tenían los reyes, el poder monárquico, y el surgimiento de la burguesía como una clase social importante dentro de la sociedad europea de esa época. Antes que nada, vamos a ver un video que les voy a mostrar para dar un poco de contexto a esto que estamos hablando, ¿ya? Voy a silenciar mi micrófono para no hacer eco con el video. Buenos días, profesora. Cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el antiguo régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc.
Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles, y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla, que hablaban griego, se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia, tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo, los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron dos profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael, y dos genios absolutos como Miguel Ángel Buonarroti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la Edad Clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber. Ciencia, filosofía, política. La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad inspirada en un suceso acaecido años antes mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las dos primeras palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron consigo el Renacimiento y una revolución científica. La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una nueva ruta que le lleve a las Indias, se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa, América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque al imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano: la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no. Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un primer momento, los españoles y portugueses se repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas, pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América.
Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa como el tomate, el maíz, la patata, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La burguesía. Ya, chiquillos, lo importante del video ya lo vimos, vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a abrir nuestro libro en la página 20. Vamos a abrir el libro en la página 20 para mostrarles algo. Perdón. Me fui sin compartir. Ahí sí, ahora sí. Ya. En la página 20, chiquillos, podemos ver un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Vamos a echarle una revisada súper rápida. Durante el siglo XI y XII, las cruzadas permitieron la reapertura de las rutas comerciales entre Europa y Oriente, la reactivación del comercio... ¿Qué página era? 20, mi amor. Oh, muchas gracias. La reactivación del comercio favoreció a ciertas ciudades de la actual Italia, ubicadas en un punto intermedio del tránsito entre Europa y Oriente, como Venecia, Roma y Florencia. En estas se desarrollaron entre los siglos XIV y XVI los movimientos conocidos como humanismo y renacimiento artístico, desde donde se difundieron al resto de Europa. Ambos movimientos importantísimos para el cambio de mentalidad del hombre. Los representantes del humanismo manifestaron un especial interés por la antigüedad greco-romana, es decir, de Grecia y de Roma, razón por la cual hicieron lectura de las obras clásicas. El análisis de estas les permitió reconocer las capacidades humanas como la razón y la observación, la posibilidad de acceder al conocimiento y cuestionar las verdades establecidas a través de la doctrina religiosa. Además, constataron que muchas de las situaciones y conductas humanas que observaban habían sido descritas ya hace miles de años antes por los autores griegos y romanos. A partir de estas conclusiones, desplazaron el foco de atención de sus estudios desde la doctrina religiosa hacia el ser humano y la naturaleza. Situaron al ser humano europeo como un ser universal. Los autores del Renacimiento artístico intentaron representar en sus obras ideas del humanismo y la antigüedad greco-romana. A partir de estas promovieron la contemplación de la naturaleza y persiguieron un conocimiento riguroso de los postulados del arte clásico. En consecuencia, incorporaron en sus obras ideas como la noción de belleza clásica y diversas técnicas de representación. A mediados del siglo XV, el orfebre alemán Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta en Occidente mediante el uso de tipos móviles. Esta técnica facilitó la producción de textos escritos y la difusión del pensamiento humanista. La difusión del pensamiento humanista favoreció el desarrollo científico entre los siglos XVI y XVII. Uno de los principales aportes a la ciencia de la época fue el método científico. Aparte de este, se reconoció la experiencia, la observación y el razonamiento como capacidades humanas que permitirían conocer la naturaleza. Sin embargo, las ideas basadas en la doctrina religiosa no dejaron de tener una influencia del todo. ¿Ya? Método científico, es decir, todo lo que se conocería de ahí en adelante era basado en la experiencia, es decir, en lo que se podía comprobar científicamente. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver los cambios políticos y económicos del mundo moderno. ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que observar la página 22, que estoy mostrando ahí, la página 23, la página 24 y la página 25. Vamos a ver de qué se tratan estas páginas.
Entre las transformaciones que dieron origen al mundo moderno, junto con los cambios artísticos e intelectuales, se consideran también el surgimiento y la consolidación de nuevas formas de organización política, el desarrollo de ideas y prácticas económicas y la ruptura de la unidad religiosa. Estos cambios se produjeron en Europa entre los siglos XIV y XVI. ¿Ya? Esta es una pintura que es el retrato de Isabel I de Inglaterra. Ahí tenemos varias cosas que se representan en esta pintura y ustedes en las actividades que vamos a hacer van a tener que observarla y decir de qué se trata. Tenemos un organizador temporal. Vamos a comenzar en el año 1453, que los turcos otomanos toman Constantinopla. En 1469 tenemos el casamiento de esta señora, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. En el 1515 el Papa León X estipula la venta de indulgencias, es decir, la venta del perdón por parte de la Iglesia, es decir, la Iglesia perdonaba los pecados de acuerdo a la cantidad de dinero que le pagaban. En 1517 Martín Lutero expone sus 95 tesis en la Iglesia de Wittenberg. Es el inicio de la reforma religiosa que vamos a ver posteriormente. En 1545 está el Concilio de Trento, que inició la contrarreforma religiosa en respuesta a la reforma que se dio por Martín Lutero. En 1556 Felipe II hereda la corona de España. En 1558 Isabel I sube al trono de Inglaterra. En 1618 el inicio de la Guerra de los 30 años en Europa. En 1643 Luis XIV es nombrado rey de Francia. Y en 1648 Paz de Westfalia, que es el fin de la Guerra de los 30 años. En el organizador espacial vemos que nuestro centro de atención sigue en Europa y especialmente en estas ciudades que fueron un símbolo de todos estos cambios. Vamos a ver las transformaciones políticas, es decir, el surgimiento del Estado moderno. ¿Qué es el Estado moderno? Es la organización política que se caracterizó por poseer un gobierno centralizado y fronteras definidas, entre otras características, es decir, muy parecido a lo que son los países actualmente. ¿Qué es una nación? Es el conjunto de personas unido por distintos vínculos en común, vínculos materiales, históricos, culturales, religiosos, etc. Es decir, un grupo de personas que comparten todas estas cosas, es decir, haber nacido en el mismo lugar, tener las mismas costumbres, compartir las mismas fechas que se conmemoran, tener el mismo idioma, profesar la misma religión, en fin. ¿Qué es lo que es una ciudad-estado? Es un estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño territorio. Vamos a ver que este tipo de organización se dio en algunas ciudades de Italia, como Florencia, como Venecia, y que lo que es la república es una forma de organización de un Estado en el que la máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento por un periodo determinado. ¿Ya? ¿Qué elementos de continuidad y de cambio es posible identificar entre la organización política de la sociedad medieval y de la moderna? Los cambios en el ámbito político que se produjeron en Europa entre los siglos XIV y XV permitieron la formación del Estado moderno. Este transformó el orden feudal predominante en Europa desde la Edad Media. El Estado moderno no se expresó de la misma manera ni al mismo tiempo en los distintos territorios de Europa. En Francia, España e Inglaterra, diversos factores permitieron la consolidación de monarquías nacionales. Entre esto, destaca la alianza de los monarcas establecieron, la alianza que los monarcas establecieron con la burguesía, que era una clase social formada principalmente por comerciantes que buscaba obtener mayores libertades para realizar sus actividades mercantiles. A partir de la reactivación del comercio, las ciudades del norte de la península itálica, es decir, en Italia, como Florencia y Venecia, se enriquecieron por el hecho de ser puertos y tener una alta demanda en el mercado. Esta situación les permitió constituirse como ciudades-estado, muchas de las cuales se organizaron como repúblicas, es decir, tenían
un gobernante que era elegido por los ciudadanos o por un ente superior como el Parlamento. Entonces, dos de las categorías de análisis centrales para el estudio del pasado y las sociedades son la continuidad, es decir, los elementos que permanecen en el tiempo, y el cambio, que es el conjunto de aspectos que sufren modificaciones con el tiempo para poder adaptarse a los nuevos requerimientos de la población. ¿Qué vamos a hacer hoy? El objetivo es conocer las transformaciones políticas de la Edad Moderna, principalmente el Estado moderno. A partir de los cambios artísticos e intelectuales, ¿qué otro tipo de cambios se produjeron en Europa entre los siglos XIV y XVI? Eso lo vamos a encontrar en la página 22. Observa la pintura de la página 22 y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué elementos te llaman la atención de la escena representada? ¿Cómo se representa el personaje? ¿Qué elementos lo rodean? ¿Y cómo se relaciona el personaje con estos elementos? Número 3. Copia en tu cuaderno la línea de tiempo de la página 23. Puedes hacerla en forma vertical u horizontal, como ustedes quieran. Número 4. Copia en tu cuaderno el glosario de la página 24, es decir, donde decía República, Estado moderno. 5. ¿En qué países surgió la monarquía nacional? Página 24. Número 6. ¿Qué era la burguesía? Página 24. ¿Y qué les permitió a ciudades como Florencia y Venecia convertirse en ciudades-estado? Página 24. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. No, profesor. No, profe. Es decir, dígame. ¿Se hace pregunta y respuesta o con desarrollo? Pregunta y respuesta, mi amor. Ya. Entonces, copie el objetivo en su cuaderno, copie las preguntas, abajito pone desarrollo y comience a desarrollar la actividad. ¿Ya? 15 minutos para copiar las preguntas, chicos. Rapidito. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, No, nadie. No, ya. Julio tiene ese micro abierto.
Si alguien tiene alguna duda, pregunte. Pregunte. Dígame. El Diego le escribió por el chat. ¿Qué dice? ¿Me lo puede leer? Dijo que si se escribe todo. Yo acabo de Sí mismo. responder que sí. Sí, se escribe todo y se contesta con desarrollo en su cuaderno. ¿Me avisan cuando vayan terminando, chiquillos, por favor? Yo recién estoy empezando a hacer las Sí, tres. profe. Ya terminé de escribir todo, profe. Muy bien. 5 minutos y saco la diapo, chicos.
Dos minutos, chicos. Profe, Dígame. en la página 22 hay una foto. Hay una Sí, imagen. ¿Atrás son ventanas o son pinturas? son Lo que- lo- son ventanas. Ah, ya. Son Qué ventanas. bueno qué bueno que pregunté. Sí, son Ya, como, bueno. es lo que está afuera. Ella está como mirándolas por una ventana, o sea, se ven como por una ventana. ¿Alguien no ha terminado, chiquillos? Yo estoy haciendo la última pregunta, profe. Ya, avísame, Antu. Yo estoy a punto de terminar las preguntas. Ya, avísenme por fin. ¿Listo, profe? Ya, Yo terminé. ya, perfecto. ¿Alguien más falta que hable ahora o calle para siempre? ¿No? Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien. Comiencen entonces a contestar. Voy a pasar lista. Así que muy atentos y atentas. Agustina Barca. Agustina Barca. Aquí. Martina Acevedo. Presente. Diego Aguilera. Diego Aguilera. Muy bien. Paulina Almeida. Presente. Muy bien. Tomás Arce. Muy bien, Tomás. Sofía Baginski. Presente. Bárbara Bustamante. Bárbara Bustamante. No está. Bastián Bustamante. Presente, profe. Mateo Carancio. Presente. Muy bien. Agustina Catalán. Presente. Juan Cristóbal Cortés. Presente. Benjamín Cosio. Bien, Benjamín. Benjamín Daza. Benjamín Daza. No está. Lucas Fuensalida. Muy bien, Lucas. Martina Galás. Martina Galás. Martina Galás. La veo conectada, pero no me habla ni dice presente. Así que está ausente. Karina Garcés. Karina Garcés. Tampoco está. Ignacio González. Presente. Lisette Jara. Presente. Valentina León.
Valentina León. Valentina, ¿estás ahí? La veo conectada, pero no. Ahí está la mano. contestó. Ya. Isidora Malwe. Presente. Vicente Martínez. Vicente Martínez. ¿No está el Vicente? Qué extraño. Diego Medina. Muy bien, Diego. Moraga Diego. Diego Moraga. Presente. Muy bien, Diego. Agustín Miller. Agustín Miller. No está. Mara Orellana. Mara Orellana. Mara Orellana. También la veo conectada, pero no me contesta. Agustín Ortiz. Presente. Luis Pino. Luis Pino. No está. Denis Quirós. Presente. Muy bien. Julián Rojas. Presente, profe. Muy bien, Julián. Denise Seguel. Catalina Sepúlveda. Presente. Raúl Silva. Presente, profe. Colomba Soto. Presente. Ámbar Toledo. Presente. Antu. Ahí está el Antu, lo veo. Está aquí, profe, presente. Sí. Vicente Vázquez. Presente. Muy bien, Vicente. Bárbara Vergara. Presente. Muy bien, Bárbara. Constanza Vidal. Muy bien, Constanza. Y Constanza Espinosa. Presente, profe. Muy bien. No me contestó ni la Martina Galás ni la Mara Orellana, que se supone que están conectadas, pero no me contestan. No se vale. Mara sí está, solamente que no puedo decir presente. ¿Qué pasó, Denise? La Mara sí está, solo que no puedo decir presente. Sí, pero no me contesta ni me escribe en el chat. Y si no me contesta ni escribe en el chat, quiere decir que dejó el computador conectado y no está. Colomba está ahí de silencio. Colomba, que ahí lo desconecto. ¿Hay alguna duda, chiquillos, de las preguntas? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Ya.
Ya, chiquillos, como están solamente contestando las preguntas, vamos a dejar de grabar para que el video no quede tan pesado.